Salmos 106 al 110. Fijaos lo importante que es pedir ayuda, que en estos 5 salmos es lo que más sobresale. Es decir, aquí los salmistas se encuentran pidiendo ayuda a Dios. Y esto pues a mí también me da mucha lección, ya que a mí soy una persona que le cuesta mucho pedir ayuda y desde hace unos meses que lo fui viendo en la Biblia, vi que también es importante pedir ayuda a Dios. De hecho, me pasó. Pasé por la experiencia de decir, Señor, yo sola no puedo, necesito tu ayuda. Llegué a una situación en la que ya estaba tan desesperada que dije, Señor, esto por mí, por mi lado humano, es imposible que yo lo haga. Así que necesito tu ayuda. Entonces, pues, dicho esta mini introducción, vamos a empezar por el Salmo 106, que esta es una confesión nacional. Este salmo cierra el libro cuarto de los Salmos, ya que hay 5 libros. Dentro del libro de Salmos está dividido en 5 libros. Como la estructura del Pentateuco de los 5 primeros libros de la Biblia, pues el libro de Salmos, aunque nos aparezca como uno, sí que está internamente dividido en 5. Así que pues este acaba con el libro 4 y es un salmo histórico donde nos está recordando la historia de Israel y las rebeliones del pueblo contra Dios. Empieza con un aleluya y que también le demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, que este versículo también es muy famoso. Así que una curiosidad, por si no lo sabíais, es que aleluya, alelú significa alabad y ya significa Yahvé. Todo junto es alabad a Yahvé, es una palabra compuesta. Y esto no lo supe hasta que empecé a estudiar Salmos. Entonces, aquí habla sobre los justos, que ellos son dichosos, pide ayuda a Dios, dice, ven a ofrecerme tu ayuda. El salmista reconoce los fallos, tanto suyos, los propios, como los del pueblo, pero dice que a pesar de que ellos fallaron, que se rebelaron, Dios los salvó por amor. Y Dios los salvó del adversario, del enemigo, de todo mal que les pudiese venir. Dios los rescató. Luego también, gracias a esto, muchos creyeron y alabaron. Pero, ¿qué pasa? Que olvidaron rápido. Olvidaron a Dios y esto les llevó a no tener en cuenta sus propósitos, porque al final todos estamos aquí por un propósito. Así que pues nos habla de Moisés, nos habla de Aarón, también nos habla sobre un capítulo que vimos en el libro de Números, el capítulo 16, muy resumido, sobre Datán y Abirón, que eran levitas, líderes destacados, que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Entonces esto tuvo sus consecuencias, porque también hubo otros que siguieron a estos 2 que se rebelaron. También nos habla sobre una llama que consumió a los malvados, que en anteriores salmos vimos como el fuego simbolizaba esto, como que se hiciese justicia y la consumición del mal en ese contexto. Nos recuerda que Moisés calmó la ira de Dios y también nos habla de nuevo de otra rebelión del pueblo donde no tuvieron fe en su palabra, no escucharon la voz de Dios. Entonces también muestra la reacción del Señor, de que los desperdigó, los dispersó, lo volvieron a irritar y es donde envió una plaga. Pero gracias a Pinhas, él intervino en el juicio y la plaga se detuvo. Pinhas en este caso fue símbolo de celo y lealtad hacia Dios. De hecho, como estáis viendo, aquí es todo el rato, Dios hace el pueblo como que cree y lo alaba, pero luego se olvida corriendo y vuelven como a rebelarse otra vez contra él. Y al final Dios es paciente, Dios es misericordioso, su misericordia es infinita y nos perdona todas las fallas que podamos hacer, porque al final nadie es perfecto. Habla sobre la justicia, que es algo que se destaca incontables veces en este libro. El ser justos, que se haga justicia. También nos recuerda que mal le fue a Moisés por su culpa, por culpa de los israelitas. Dice, pues llegaron a amargarle el espíritu y habló a la ligera con sus labios.
Es decir, ojo aquí porque Moisés sí que fue una persona muy fiel al Señor, pero ¿qué pasa? Que en momento de agobio, pues se le fue la lengua y seguramente él no era consciente, pero dijo cosas que no debía decir. O sea, actuó de manera precipitada, que esto nos pasa a muchos, en mi caso soy la primera que le pasa, y pues por esto que hizo, él no pudo tener ese privilegio de entrar a la tierra prometida. Sí que estuvo a lo largo de todo el camino junto a todos los israelitas, como ejerciendo de líder, pero finalmente, por haber actuado de esta forma, por haber actuado mal en este momento, pues no pudo entrar a la tierra prometida. También, bueno, habla de cómo profanaron el país con crímenes que cuando estaba leyendo esto me estaba desmayando, porque es que habla sobre los sacrificios que sacrificaban a niños, o sea, eso el pueblo enemigo al pueblo de Israel, porque obviamente el pueblo de Dios eso era prohibido, no podían hacer eso, pues ¿por qué no? Porque no son cosas buenas. Entonces esos eran los que tenían otros dioses y los paganos. Así que ¿qué pasa? Pues obviamente la cólera de Yahvé se encendió y entregó a muchos israelitas que habían seguido esas costumbres paganas, que no están nada bien, y quedaron humillados, dice aquí. O sea que realmente Dios estaba siendo justo. Porque vosotros imaginaos, o sea, es que si leéis esto, alucinante lo que hacía la gente. Luego, de mis versículos favoritos aquí son el 43 y el 44, que es: numerosas veces los libró, pero ellos, rebeldes a sus planes, seguían hundiéndose en la culpa. Pero él se fijó en su angustia, dando oído a sus clamores. Se enterneció con su inmenso amor. Es que en el anterior episodio os lo decía, Dios es amor, y es que es un amor tan grande y tan inexplicable. Y bueno, luego habla de ese deseo que tiene el salmista porque les reúne a todos, ya que les desperdigó. Entonces lo que él está pidiendo es que por favor los vuelva a juntar. ¿Por qué? Pues porque juntos realmente son más. El concepto de sinergia, de que uno solo pues puede hacer cosas, pero cuando estamos en grupo, cada uno tiene unas habilidades, cada uno tiene unos dones, entonces al final juntos somos más fuertes. Y aquí ya acaba con ese versículo, como suelen acabar todos los libros de los Salmos, que dice: bendito Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo diga amén. Aquí finaliza el libro 4, que siempre suelo decir el por qué suele utilizarse este salmo, justo como para cerrar ese libro. Y por ejemplo, pues una de las razones es porque resume la historia de Israel y la relación del pueblo con Dios, y otra que está reforzando en todo momento el mensaje de fidelidad y amor de Dios. O sea, esa misericordia eterna que tiene Dios por su pueblo. Y el último libro de los Salmos es el libro 5, que da comienzo con el Salmo 107. Dios salva al hombre de todo peligro. Es un himno de acción de gracias que fue escrito en el desierto, y este libro 5 se centra en temas como la restauración, la redención y el agradecimiento, porque en los anteriores libros, del 1 al 4, hemos visto cómo se centra mucho en la alabanza, en lamentación, en muchos temas relacionados con también conocer a Dios, muchos como sentimientos humanos, y ahora se centra en restauración, redención y agradecimiento. Así que empieza de nuevo con que demos gracias a Dios, invitando a que demos gracias por todo lo que hace, que seamos agradecidos y que sus prodigios están hechos en favor de los hombres. Y este es como el estribillo que suele repetir este salmo. Luego, una de las repeticiones que suele hacer es: pero clamaron a Yahvé en su apuro y él los libró de sus angustias. Y después de decir este versículo, que es el que se repite en varias veces, dice lo siguiente: los condujo por el camino recto, los sacó de la tiniebla, es decir, los liberó. Su palabra envió para sanarlos, es decir, que gracias a que hoy en día también tenemos acceso
a la palabra de Dios, nosotros también nos podemos salvar. Y de hecho, a mí el poder leer, el poder estudiar la palabra de Dios, a mí me está moldeando como persona, me está ayudando a mejorar pues mi actitud, mi vida en sí, todos los ámbitos. Así que pues sí que es verdad que aparte de sanar, la palabra del Señor transforma el corazón. Y luego también dice que los llevó al puerto deseado. Aquí como que se refiere en este contexto, imaginaos, pone como el ejemplo de los marineros, de que cuando se avecina una tormenta, como que claman al cielo, claman a Dios para que les saque de ahí y Él pues los protege y los lleva al puerto que desean llegar. Pero cuando lo leí también lo entendí como que al final a todas las personas que son fieles a Dios, que Él los lleva a ese puerto deseado, que cumple todos sus deseos. Entonces aquí vemos esa intervención de Dios en situaciones difíciles y peligrosas. Entonces, este salmo con lo que me quedaría que destaca es la bondad, la fidelidad y sobre todo lo que más, la salvación de Dios, el cómo Dios nos rescata, lo dice el título, Dios salva al hombre de todo peligro. Y finaliza con un versículo que es: ¿quién es sabio? Que guarde estas cosas y medite en el amor de Yahvé. Se nos invita a reflexionar sobre las acciones de Dios y esto lo que conlleva esto es a fortalecer la fe, a crecer en sabiduría espiritual y también vivir en gratitud, entre muchísimas cosas. Entonces, el Salmo 108 es un himno matinal y súplica nacional, escrito por David, que de hecho es como una combinación de dos salmos. Es una combinación del Salmo 57, de los versículos 8 al 12, y una combinación del Salmo 60, de los versículos 7 al 14. Se ve que esto de combinar esos dos salmos era una tradición que había en la época. Se ve que los unían para crear nuevas composiciones. Entonces, también miraban como otro propósito, porque cada salmo tiene un propósito en específico. Entonces, al juntar dos salmos, esto lleva a otro nuevo salmo con un nuevo propósito, en lo que el salmista se quiera centrar. Así que aquí lo que destaca es la confianza de Dios, y lo que hace en este salmo es clamar a la adoración y la exaltación de Dios en medio de las dificultades y adversidades que se nos plantean en la vida. Entonces aquí destaco que dice: porque tu amor es grande hasta los cielos, llega hasta las nubes tu lealtad. Luego destaca tribus como la de Galaad, que simboliza la bendición y prosperidad, la de Manasés, la presencia y el favor de Dios, y la de Efraín, que esta simboliza la fuerza y la gloria del pueblo de Dios. Por si no lo sabéis, en Israel había 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, y cada una pues se les otorgó un territorio, y bueno, eso es una versión muy resumida de quiénes eran las 12 tribus de Israel. Por lo que aquí también piden ayuda, y dice: es vano el socorro del hombre. Aquí se refiere a que el apoyo humano también es necesario, pero a pesar de esto es insuficiente, porque muchas veces hay cosas que con humano, no sé cómo expresarlo, como que es imposible llevarlas a cabo, sino que hay veces que necesitamos pedir ayuda a Dios para llevar a cabo cualquier cosa que debamos hacer. Entonces, esto es una invitación a confiar en Dios. Luego el Salmo 109 es un salmo imprecatorio, un salmo que contiene súplicas a Dios para que ejecute juicio y venganza sobre los enemigos. También escrito por David, y aquí vemos cómo está expresando cómo se siente y la situación por la que está atravesando, porque dice: en pago de mi amor me acusan mientras yo rezaba por ellos. Me devuelven mal por bien, odio en cambio de amor. Es decir, David lo hacía todo desde el amor y él veía que le respondían con odio, pero a pesar de esto, David seguía rezando por estas personas. Y ojo, que a David no le era nada fácil. Por eso David pedía ayuda a Dios, porque él no hubiese podido hacer todo lo que hizo por él mismo, sino todo lo que hizo fue gracias a Dios. Y el poder rezar por todas esas personas que lo estaban persiguiendo, que buscaban su perdición, que lo maldecían,
eso para él no era nada fácil. De hecho, en los Salmos lo podemos observar. En todos los que hay escritos por David hay un poco de todo, aborda varias temáticas, pero los de lamentación, cuando él estaba en momentos de angustia, se ve como para él no era nada fácil, pero a pesar de estar pasando por esa tribulación, depositaba su confianza en Dios, esperaba en Dios y él le daba toda esa fuerza para poder seguir y llevar a cabo su propósito. Así que, pues bueno, algo también a destacar es que de los versículos 6 al 15 es como que citan y se van describiendo una serie de maldiciones, pero no está muy claro sobre quién las dice. No se tiene claro si es el salmista quien desea estas maldiciones. Desde mi parecer creo que no lo es. Por ejemplo, mi Biblia indica que es como del acusador. Dice, esto puede ser que sea del acusador refiriéndose al diablo. Y bueno, otra cosa interesante aquí es que es citado en la traición de Judas, cuando Judas traiciona a Jesús. Entonces, bueno, eso es un interrogante que dejamos ahí. Cuando descubra, sabéis que os lo comparto. Y luego también pues se nos vuelve a decir cómo está esa persona que sigue con el corazón herido, que ayuna muchas veces, dice, con tanto ayuno se doblan mis rodillas. Es decir, al final cuando uno ayuna es decir que no a varias cosas para decir que sí a Dios, o sea, para fortalecer la relación con Dios. Entonces aquí, con este versículo que dice que estaba haciendo tanto ayuno, se ve ese nivel de dedicación y esfuerzo que David ha puesto en su búsqueda de Dios. Entonces vuelve de nuevo a pedir ayuda y acabo este salmo con estos versículos que son preciosos, que es: maldigan ellos, es decir, que todos vayan maldiciendo, pero tú, Señor, bendice. Se avergüencen mis rivales y tu siervo se alegre. Se vistan de ignominia los que me acusan, envueltos en su vergüenza como en un manto. Es decir, me quedo sobre todo con el primer versículo, que es: maldigan ellos, pero tú bendice. A pesar de que te maldigan, a pesar de que vayan contra ti, bendice. No te canses de bendecir, porque eso dice mucho de cómo eres tú. No respondas al mal con mal, sino responde al mal con bien, como lo hacía David. Y si te cuesta, pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios, porque al final esto es lo que marca la diferencia, es lo que marca el cambio. En un mundo donde ahora mismo está reinando, bueno, como que lo más destacado es el odio, la crítica, pues que tú contestes con amor, eso ya marca la diferencia. Por último, el Salmo 110, que este es otro salmo de David titulado El sacerdocio del Mesías. Es un salmo mesiánico que está relacionado con el Salmo 2. Entonces, este salmo lo que habla es de un rey y un sacerdote eterno que sería ungido por Dios, que futuramente es Jesús. En el versículo 4 dice: tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y aquí también se vuelve a referir a Jesucristo. Aquí, como aclaración, he de decir que, claro, aquí se hablaba del Mesías por estas épocas y de los levitas. El Mesías era el sacerdote eterno y quien tenía la autoridad y superioridad, era como la máxima superioridad, porque al final el Mesías no simplemente era un descendiente de David, sino que el Mesías es el Hijo de Dios. Entonces Jesús lo estaba utilizando para enseñar esto. Pero bueno, volviendo a esto, el Mesías, sacerdote eterno, pero los levitas lo que tenían era un sacerdocio temporal y limitado. Por lo tanto, esto para que entendamos un poco más lo de que se referían con el orden de Melquisedec. Y luego, en el versículo 7, es donde el Mesías encuentra, o sea, nos aclara que el Mesías, él encuentra su sustento en Dios y es exaltado por él, por Dios, en su reinado. Así que esto habla sobre todo del futuro, que ya llegaremos a los evangelios, al Nuevo Testamento, pero pues aquí se hace como una referencia entre el Salmo 2 y el Salmo 110, como que juntos destacan y remarcan esa idea. El Salmo 2 habla de la realeza y este Salmo ya habla del sacerdocio, rey
y sacerdote. Así que espero que hayas aprendido, sobre todo que te animes cuando lo necesites a pedir ayuda a Dios. Y bueno, si también lo necesitas a los demás, porque creo que conforme más mayores nos vamos haciendo, más nos cuesta pedir ayuda. Así que es todo un reto. Y nada, que pases muy buen día. Muchísimas gracias por escucharme y que Dios te bendiga.